¿Listo, chicos? Entonces, recapitulando. Entonces, voltaje de la fuente. Ay, perdón. Acá. Por ahí. Eso. Entonces, recapitulemos. Voltaje de la fuente. Corriente total, o si lo quieren llamar corriente de la fuente en este caso, ya que hay una sola fuente. Entonces la corriente total se reparte en I1, I2 e I3. Se reparte en tres corrientes más pequeñas. ¿Listo? Más pequeñas, pero generalmente diferentes, ¿no? A través de las resistencias R1, R2 y R3. Lo que se va a conservar es el voltaje de la fuente. Es el voltaje de la fuente. Si esta es una batería, digamos, de 9 voltios, pues si es un circuito en paralelo, automáticamente ya sabemos que B1 también es de 9 voltios, que B2 también es de 9 voltios y que B3 también es de 9 voltios. ¿Listo? Entonces, eso es lo bonito del circuito en paralelo, que a todas nuestras cargas les llega el mismo voltaje. ¿Listo? Entonces, este circuito es el que más nos gusta. Por eso, porque a todas las cargas les llega el mismo voltaje. Así las cargas sean diferentes entre ellas, van a recibir el mismo voltaje. Diferente al circuito en serie, ¿no? Que ustedes ya miraron, que en el circuito en serie a unas cargas les llega más voltaje y a otras cargas les llega menos voltaje. No, aquí todas reciben el mismo voltaje con el que alimentemos todo el circuito. Entonces, este circuito es nuestro circuito favorito. Circuito en paralelo. Bueno, y pues aquí ya puede haber combinaciones, ¿no? De resistencias, fuentes, ¿no? Fuentes en paralelo. ¿Listo? Entonces las fuentes en paralelo no suman su voltaje. En las fuentes en paralelo ellas sumaban sus voltajes, ¿no? Entonces si colocábamos baterías detrás de otra batería, detrás de otra batería, detrás de otra batería, se iban sumando, ¿no? En el T paralelo no se suman los voltajes, pero sí se suman en las corrientes. ¿Listo? Entonces lo que sí se aumenta es la capacidad de obtener corriente. ¿Pero de qué depende la corriente? Pues de la carga. ¿Listo? La carga es la que le va a pedir cierta cantidad de corriente a las fuentes, ¿cierto? Pero pues las fuentes tienen un límite, ¿cierto? Porque al ellas tener un límite de vatios, en los ejercicios que habíamos hecho anteriormente, veíamos que la fuente de 12 voltios, ¿cómo era? A ver. Entonces veíamos que eran fuentes de 100 vatios, ¿no? Y de 12 voltios, o sea que si dividimos 100 vatios en 12 voltios, nos da 8, alrededor de 8 amperios. O sea que una batería de ese voltaje y que sea de 100 vatios nos puede dar 8 amperios. Pero si la carga necesita más amperios, pues pero también funciona a 12 voltios. Pues en vez de aumentar el voltaje, pues vamos a aumentar la corriente para alimentar una carga, por ejemplo, de 20 amperios, ¿sí? Que ella pida 20 amperios. ¿Sí? Entonces ahí ya, para no quemar una sola fuente, pues conectaríamos más fuentes en paralelo. Esto aplica, por ejemplo, para paneles solares, ¿cierto? Para baterías, para todo eso, que no nos interesa aumentar el voltaje, pero sí aumentar una carga que nos pide mucha corriente.
¿Listos? Como se puede ver en el gráfico, al conectar varias fuentes en paralelo, no se aumenta la tensión, pero se suman las intensidades de todas las fuentes. De manera que la carga, cuando lo necesite, puede absorber una corriente mayor a la entregada por una sola fuente. O sea, lo mismo, pero en palabras aquí del ingeniero o del técnico Luis Flower. Para conectar varias fuentes en paralelo, es indispensable que todas estén en el mismo sentido y tengan exactamente la misma tensión. ¿Listo? Si no, pues ahí vamos a arruinar el circuito, ¿no? Y vamos a arruinar las fuentes. Resistencias en paralelo. Ahora veamos qué sucede con las tres magnitudes fundamentales y además con la potencia en un circuito paralelo. Entonces, tensión. Entonces, recapitulando nuevamente, observando los esquemas que se encuentran al lado, o sea, al lado izquierdo de su pantalla, vemos que la corriente que sale del terminal negativo de la fuente puede retornar a través de cualquiera de las resistencias. Sin embargo, el voltaje de la fuente será el mismo en cada una de las resistencias, o sea, las tensiones parciales, ya que a todas y cada una de ellas le llega el terminal negativo y el terminal positivo en forma directa, sin necesidad de pasar por alguna de las resistencias. ¿Listos? O sea que cada resistencia ve una caída de voltaje, por ejemplo, si esto es de 9 voltios, entonces es como si cada resistencia estuviera conectada directamente a la pila, ¿no? Entonces es como si conectáramos cada resistencia independientemente a la misma pila. Entonces por eso todas ellas experimentan la misma caída de voltaje de la fuente. Este comportamiento de la tensión se expresa matemáticamente mediante la siguiente ecuación. El voltaje total igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual a todos los voltajes que estén ahí en paralelo. ¿Listo, chicos? Cuando se desconoce el valor de la tensión total o de las tensiones parciales, es posible hallarlas, siempre y cuando se conozcan al menos otras dos magnitudes, intensidad, resistencia o potencia, aplicando la ley de Ohm o la ley de Watt, ya sea en todo el circuito o en una parte o en una ramita del mismo. Nosotros, como somos más audaces, usamos nuestro reloj de fórmulas. Intensidad. En un circuito, bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa con la intensidad de la corriente. Vamos a recapitular porque ya ustedes lo saben.
Ya saben en qué termina esta historia de la intensidad. En un circuito paralelo, la intensidad de la corriente total que sale de la fuente se va dividiendo proporcionalmente entre las ramas del circuito. ¿Listo? Que conforman un nodo. Un nodo. Entonces, esto es a lo que se refiere es a esto. Entonces, un nodo es esta conexión de acá y esta es la otra conexión. Entonces, matemáticamente la llamamos nodos y ya en nuestras prácticas se van a conocer como terminales, conectores, ¿cierto? Y si ya estamos hablando de redes eléctricas de baja tensión, los llamamos barrajes, ¿cierto? En media o en alta tensión, o en media tensión o en baja tensión. Permítame un momentico, chicos, por favor. ¿Se quedó sin audio el profe? El profesor dijo que lo esperáramos un momentico. Aló. Aló. Ya volví. Bueno, chicos. Entonces, en el gráfico, o sea, en este otro gráfico, podemos observar un circuito con 4 nodos. El A, B, C y D. ¿Listo? Con 4 nodos. Bueno, aunque para mi concepto todo esto es un solo nodo. Y todo esto es otro nodo, pero bueno, si él lo dividió en 4 debe ser por algo, por alguna explicación. Atentos. La corriente IT y total, la corriente y total, a ver, acá, la corriente y total que sale de la fuente al llegar al nodo A se divide en 2 ramales. Una parte pasa por R1 y otra parte va hacia el nodo B. Bueno, sí, es como una forma de analizar lo mismo. Al llegar a esta, la corriente vuelve a dividirse en 2 ramales, una que pasa por R2 y otra que pasa por R3. Bueno, en realidad todo esto pasa simultáneamente, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la simulación, pero bueno, digamos que es una forma de explicarlo. ¿Listo, chicos? Pero lo cierto es que aquí se nos bifurca, o se nos subdivide la corriente. A ver, con este color sí se ve mejor. Y total. Entonces aquí vamos a tener nuestra I1, nuestra corriente I1, nuestra corriente I2 y nuestra corriente I3. ¿Listo? Bueno.
Lo que ya habíamos analizado en el dibujo de más arriba, ¿listo? Este comportamiento de la corriente en los circuitos paralelos se expresa matemáticamente con la siguiente ecuación. Entonces, la I total ya no es la misma, ¿no? Como en el circuito en serie. Ahora es una suma de varias corrientes, de la I1 más la I2 más la I3, etcétera, etcétera. E igualmente, si no se conoce la I total o alguna de las intensidades parciales, puede averiguarse aplicando las leyes de Ohm o Watt a todo el circuito o a alguna rama en particular, siempre y cuando se conozcan por lo menos otras dos magnitudes. Bueno, hasta ahí como ven la historia del circuito paralelo, del circuito eléctrico en paralelo. ¿Qué dice Giver? ¿Qué dice Giseth? Tania. Señor profe. Tania. Giseth. Sí, señor. ¿Quién habló? ¿Giseth o Tania? Tania, profe. Bueno. Entonces, La verdad apenas le estoy poniendo atención, profe, porque pues como no ha estado en las anteriores clases, no he entendido muy bien el tema. bueno, y hasta lo que ha escuchado el circuito en paralelo de los voltajes No, y de las profe, estaba intensidades. entrecortado. No, profe, apenas se alcancé a escuchar cuando estabas diciendo lo del I1 es igual a I1 más I2 más I3, no alcancé a escuchar lo anterior. Bueno, entonces vamos a salir de la plataforma porque pues ya se está acabando el tiempo. Ingresamos nuevamente, por favor. ¿Listo? Y Sí, señor. recapitulamos el Listo, circuito profe. en serie y en paralelo entonces.